cómo vivir una vida victoriosa. Y hoy vamos a dar la conferencia número 8, un espejo para nuestra vida espiritual. Un espejo para nuestra vida espiritual. Conocer algunos modelos típicos, esa es la idea de esta conferencia, algunos modelos típicos de crecimiento espiritual en la vida de los cristianos. Eso nos va a ayudar a evaluar nuestra propia vida espiritual. Yo le voy a pedir que usted lo va a hacer, indudablemente. Cuando estemos explicando el gráfico, usted va a irse ubicando en alguna de esas realidades que estamos dibujando ahí. Comencemos con Romanos 8:29, que conocemos muy bien. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito por el cual Dios nos conoció desde antes, dice la Escritura, de la fundación del mundo, y por el cual nos predestinó en Cristo Jesús, porque acuérdense que el Señor nos identifica con Cristo, ¿está claro? Nos hace uno con Él, nos identifica en su vida, en su muerte, en su resurrección. Pero también entonces, cuando conocemos a Cristo y quedamos identificados con Él, venimos a entender que quedamos identificados también con su pasado, su presente y su futuro. Es decir, estamos identificados con Cristo antes de la fundación del mundo, inclusive. ¿Por qué? Porque Él existe desde antes de la fundación del mundo. Así que Él nos predestinó en Cristo, evidentemente, para que le conociéramos, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen de su Hijo se refiere al carácter de Cristo, a las cualidades personales de Jesucristo. Lo que Dios quiere formar en nosotros es esas mismas cualidades de Cristo, ese mismo carácter de Cristo. Si Cristo es compasivo, Dios quiere que esa compasión sea formada en nosotros. Si Cristo es bondadoso, Dios quiere que esa bondad sea manifestada en nosotros. Si Cristo es sabio, Dios quiere que esa sabiduría sea manifestada en nosotros. Si Cristo es poderoso, Dios quiere que ese poder sea manifestado en nosotros. Si Cristo tiene una tremenda autoridad, Dios quiere que nosotros también por la fe exhibamos esa tremenda autoridad contra el pecado, contra Satanás, etc. Así que realmente el trabajo de Dios es un trabajo especializado. Formar a Cristo en personas que no nos parecemos a Cristo ni en la vuelta de la oreja. Formar el carácter de Cristo en el carácter de personas que estamos realmente muy lejos de ese ideal, de esa realidad. Pero ¿quién hace la obra? La obra es de Dios. Para Él no es imposible, indudablemente, hacerlo. Él está empeñado en hacerlo y Él realmente lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que apropiarnos por la fe de esa realidad. O sea, yo tengo que caer en la cuenta verdadera y darme cuenta conscientemente de que Dios está formando a Cristo en mí, las 24 horas del día, aun cuando estoy dormido. Y entonces tengo que ser consciente que las cosas que ocurren en mi vida son herramientas que Dios va a usar para ese mismo propósito. Por eso dice el versículo anterior, todas las cosas ayudan a bien. ¿A cuál bien? A que Cristo sea formado en mí, eminentemente. Ese es el contexto. La gente cree que a bien es que no, pues me va a ganar la lotería, a bien es que me va a caer una casa nueva del cielo, etc. Y bueno, no estamos, digamos, diciendo que uno no pueda esperar cosas buenas de Dios, pero lo mejor de Dios es Cristo. Y lo mejor de Dios es que Él está formando a Cristo en ti realmente. Y Él permite circunstancias buenas, malas, agradables, desagradables, para que ese propósito se vaya haciendo una realidad. La pregunta es, ¿cuánto de Cristo hay realmente en mí? Recibí a Cristo hace 40 años, hace 50, hace 30, hace 20, hace 2, hace un mes. ¿Cuánto de Cristo está formado hasta el día de hoy en mí? ¿Hasta dónde ese propósito de Dios es una realidad en mi vida? ¿Hasta dónde he permitido que Cristo realmente esté siendo formado en mí, que Él esté creciendo en mí, mientras yo voy en realidad menguando? Así que este propósito de Dios de formar a Jesucristo en nosotros es lo que trae verdadera libertad, verdadera victoria y verdadera madurez en la vida cristiana. Madurez en Cristo es más que dejar de hacer ciertas cosas. Los cristianos a veces quedan felices porque dicen, bueno, yo no fumo, yo no bebo, yo no le hago mal a nadie.
y ya creen que por eso pues están, mejor dicho, se ganaron el cielo. Eso lo puede hacer cualquier persona. Dejar de fumar lo hace cualquiera sin necesidad de Cristo, tener a Cristo. Dejar de beber lo puede hacer cualquiera sin necesidad de Cristo. ¿Me hago entender? Así que, o vivir una vida moralmente buena, lo hacen los musulmanes, lo hacen los taoístas, lo hacen los budistas, lo hace cualquier religión, cualquier religioso puede hacer eso. Madurar en Cristo es mucho más que eso. Precisamente es permitir que Cristo sea formado en mí, permitir que Él se pueda manifestar en mí, no ya yo, sino Cristo. Eso es madurar y crecer realmente en un conocimiento y una experiencia personal con Él, en una comunión personal con Él. Así que muchos, digamos, hacen ciertas cosas también, ¿no? Como ganar almas, servir en la iglesia. Todo eso es muy bueno, pero no significa necesariamente madurez. El verdadero crecimiento espiritual consiste en un proceso, oiga bien, de ser hechos ¿a qué? ¿Ser hechos a qué? A la imagen de Cristo. Amén. Así que yo tengo que evaluarme en eso, realmente hasta dónde Cristo está formado en mí, hasta dónde mis reacciones son las reacciones de Cristo, hasta dónde mis actitudes son las actitudes de Cristo, hasta dónde mis pensamientos son los pensamientos de Cristo, hasta dónde mi conducta está reflejando la conducta de Cristo. Realmente, allá es donde tenemos que poner el foco. De manera, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 1 al 3, que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Pregunta, ¿cómo quería Pablo hablarle a estos cristianos? Como a espirituales. ¿Cierto? Noten esa expresión, como a espirituales. Pero dice, ¿cómo tuvo que hablarles en realidad? Como a carnales, como a niños en Cristo, bebés espirituales. Así que todo cristiano, indudablemente, al momento de recibir a Cristo, todos somos niños espirituales. Todos somos bebés espirituales. Acabamos de nacer de nuevo apenas. Hemos nacido del Espíritu. Podemos tener 50 años. Si yo tengo 50 años y acepto a Jesús, espiritualmente soy un bebé. Si tengo 70 años y recibo a Jesús, pues cronológicamente soy una persona de la tercera edad con 70 años, pero espiritualmente soy un bebé que apenas va a empezar a gatear, que apenas va a empezar a recibir el alimento espiritual, que apenas va a empezar a experimentar el crecimiento espiritual de una vida que acaba de recibir nueva, que es en Cristo. Así que todo cristiano al momento de recibir a Cristo es un bebé, pero la idea no es que se quede siendo un bebé toda la vida. La idea es que crezca, la idea es que madure, la idea es que se vaya desarrollando en él el crecimiento, el carácter de Cristo realmente. Así que Pablo está hablando a los corintios y él les dice, yo les quería hablar como espirituales, es decir, como a gente que ya está permitiendo que el Espíritu Santo lo tome, lo llene y lo guíe. Pero tengo que hablarle como a carnales, como a cristianos bebés, cristianos niños. ¿Por qué? Porque ustedes todavía están dejándose manejar por el ego en el control de la vida, por la carne. No han aprendido a ser llenos del Espíritu, no han aprendido a andar en el Espíritu, no han aprendido a ser dirigidos por el Espíritu, no han aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Contaba decía yo en el audio, no me acuerdo si era el de ayer o el de hoy, que hace antier, me visitó una señora en la mañana que no es de la iglesia, ha venido 2 veces nomás a la iglesia, y vino y me llamó para que le diera una consejería. Ella vino, estuvimos ahí hablando, y en un momento determinado ella me dijo, pastor, ¿qué será que yo no oigo la voz de Dios? Ella está asistiendo, ¿no?, a una iglesia, a una congregación cristiana, y me dice, yo oigo en la iglesia que Dios le habla a las personas, pero a mí no me habla. Yo no oigo a Dios que me hable nada, nunca me dice Dios nada a mí. ¿Por qué? ¿Qué será? Entonces le pregunto y le digo, señora, ¿usted lee la Biblia regularmente, diariamente, al menos la lee una vez en la semana? Me dijo, ¿la Biblia? No, yo no, para nada, absolutamente leo la Biblia, ¿no? Yo no toco la Biblia. Entonces le dije, ¿cómo quiere que Dios le hable? Si usted no lee la Biblia, ¿cómo le va a hablar a Dios a usted? ¿Usted cree que le va a mandar al ángel Gabriel o qué todos los días a decirle? ¿O que va a venir Dios y se le va a presentar ahí?
o que usted simplemente va a escuchar una voz ahí que retumba, fulano de tal, ¿te habla Dios? Dios habla a través de la Biblia, sencillamente. Dios le habla al cristiano disciplinado, al cristiano dedicado, al cristiano comprometido, que todos los días tiene la disciplina, el buen hábito, el excelente hábito espiritual de leer la palabra de Dios diariamente, diariamente, diariamente. Yo le dije, mire, no deje que un pastor simplemente coja la palabra y se la vuelva compota y se la esté dando a usted. Eso es bueno, pero eso no es suficiente, ¿está claro? Usted es responsable de leer la palabra por usted misma. Y usted debe aplicar 4 cosas respecto a la palabra: oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra y meditar en la palabra de Dios. Si usted hace esas 5 cosas regularmente, usted va a ser una persona que se está nutriendo bien con la palabra de Dios. Su espíritu va a ser un espíritu nutrido, bien nutrido. El resto usted va a ser un raquítico espiritual, un mal alimentado espiritual. Y por eso es que viene cualquier cosita y lo tumba y lo echa al piso. Y por eso es que Dios no me habla. Dios, ¿dónde está? Dios te habla en la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo está sentado en la sala de tu casa todas las mañanas esperándote. ¿Qué será que fulano no llega? ¿Qué será que fulana no llega? Ahí está la Biblia empolvándose y nunca la agarra para nada. Y yo le quiero enseñar, y yo le quiero hablar, y yo le quiero abrir los ojos, y yo le quiero dar poder espiritual, y le quiero dar autoridad, y quiero nutrirlo, y quiero sacarlo de ese raquitismo espiritual, de ese ser bebé espiritual, de ese ser un carnal, y quiero convertirlo en un instrumento espiritual para mi gloria. Pero no hace lo que tiene que hacer. ¿Entiendes eso? Así que hay cosas que Dios no va a hacer por ti. El Espíritu Santo no va a venir y te va a levantar y te va a poner la Biblia al frente y te la va a leer. Eres tú el que lo tienes que hacer. Él te va a enseñar mientras tú lo hagas. Amén. Así que esto nos ayuda a crecer, evidentemente, espiritualmente. La palabra de Dios. Estos corintios eran carnales, no estaban creciendo como tenía que ser, y Pablo obviamente ve que él no puede darles realmente más de lo que podía darles. Tenía que darles, ¿qué tipo de alimento precisamente espiritual tuvo que darles Pablo? Lechita, compotica, ¿sí? Lechita tuvo que darles, porque no podían comer algo más sustentoso. ¿Por qué no pudo darles vianda? O sea, una bandeja paisa, por ejemplo. Porque no eran capaces. Dice, porque ustedes no son capaces. ¿Por qué no eran capaces? Porque ellos no tenían el hábito espiritual de estudiar, leer, meditar, memorizar la palabra de Dios. Es decir, su aparato digestivo espiritual no podía recibir una comida espiritual profunda, vianda. Tenía que recibir algo que su pequeño aparato, digamos, digestivo espiritual pudiera digerir, lechita. Y aún así, ahora dice, ¿qué síntomas había en la vida de estos cristianos? ¿Qué síntomas había? ¿Qué pasaba en ellos? ¿Había qué? Celos, contiendas y disensiones. Esta era una linda iglesia donde los hermanitos estaban, tenían celos los unos de los otros. O sea, se trataban igual que se tratan allá en el mundo. Había envidia, había celos. Estos hermanitos tenían allí contiendas, o sea, peleas, discusiones, y había disensiones, es decir, divisiones entre ellos. Uno decía, no, a mí me gusta seguir a Pablo y las enseñanzas de Pablo, y otro decía, no, yo soy de Apolos y a mí me gusta esa Apolos y las enseñanzas de Apolos, y se dividían siguiendo diferentes maestros. Y Pablo les dice, ¿acaso Cristo está dividido? Ustedes son la iglesia de Cristo, ustedes son uno. Pero habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ustedes realmente están andando a la conclusión que él llegó, ¿cierto? ¿A qué conclusión llegó el apóstol? Ustedes son cristianos carnales, definitivamente, y ustedes andan como hombres. Quiero decirte una cosa: pareja cristiana que en la casa no viven sino a gritos, son carnales. Hogares cristianos donde el esposo maltrata a su esposa con palabras, le hace bullying con palabras, se burla de ella, la menosprecia. Por más que ande con la Biblia como desodorante, es un carnal. Esposa que responde todo el tiempo con cantaleta, con quejas, con lloriqueo, con pataletas, es una carnal. Por más que lea la Biblia por la mañana todos los días. ¿Me hago entender? El asunto no es religión. El asunto no es hacer ciertas cosas religiosas.
El asunto es cambiar desde acá, desde lo profundo, desde adentro. El asunto es dejar que Cristo viva su vida, su preciosa vida a través de mí. Amén. Entonces me voy convirtiendo en un cristiano espiritual. Y tan pronto me doy cuenta que no estoy andando en el Espíritu, que no me estoy dejando gobernar por el Espíritu, sino por la carne, me arrepiento. Confieso al Señor mi pecado, le digo: Señor, perdóname porque he vuelto a tomar el control del trono de mi vida. Y como tomé el control del trono de mi vida, otra vez estoy tratando mal a mi mujer, otra vez estoy pateando a mis hijos, otra vez estoy allá peleando con los hermanos en la iglesia, otra vez estoy sintiendo envidia, celos del vecino. Perdóname, Señor. Eso es producto de que estoy en el trono de mi vida. Yo me arrepiento de eso. Voluntariamente destrono mi ego, Señor. Amén. Y te pido, Jesús, que tomes el control del trono de mi vida. Y por fe me apropio de que soy lleno del Espíritu Santo. Y ahora no soy yo, sino es Cristo. Es por fe, es por fe, es por fe. Esa es una forma de ir creciendo y de tener realmente libertad, victoria en la vida cristiana. Vamos a mirar este gráfico, modelos típicos de crecimiento y madurez. Voy a explicarte rápidamente de qué se trata ese jeroglífico que hay ahí, ¿no? Mira, bueno, parece que este aparatico llegó a su final. No vamos a poder usarlo. Simplemente miremos allá. La raya que hay al final, es decir, la raya de abajo, donde dice 0, 10, 15, 20, ¿cierto? Significa la edad cronológica de una persona: 10 años, 20 años, 25, 30, hasta 70 años, porque ese es el promedio, digamos, de vida de los seres humanos, 70 años. La raya vertical que va acá a toda la izquierda, donde dice grado de desarrollo o madurez, pues es, digamos, lo que va indicando el crecimiento, ¿no? Crecimiento de una persona, el desarrollo o madurez de una persona. Y el tope que hay allá arriba, la línea que hay allá arriba, es el máximo de madurez o desarrollo que un ser humano puede llegar a alcanzar, pues, en esta vida física, en esta vida natural. Nota que hay una rayita azul que dice físico. Ese es el crecimiento físico. El crecimiento físico, pues, al principio es rápido, acelerado, digamos, el crecimiento, pero luego va tomando una curva y llega, digamos, a ser el crecimiento físico, llega a su plenitud a los 25 años en una persona. O sea, un joven de 25 años está, ¿cierto? Como los que estamos aquí, ¿no? En la plenitud, ¿cierto? De la vida física, ¿sí? Está en toda su fuerza. 25 años, ¿quién quisiera, no? Volver a tener 25 años. Es el clímax de la habilidad física. Y más o menos sigue allí, ¿cierto? 25, 30, 35 años, más o menos allí, digamos, equilibrado. Pero ya realmente a los 40 o antes de los 40, una persona comienza a declinar físicamente. Ya empezamos a perder la fuerza, no tenemos la misma fuerza. Los músculos, ustedes saben que los músculos se van digamos, desgastando. Y entre menos actividad tengamos, los músculos se van, digamos, atrofiando, se van debilitando mucho más. Por eso es que es bueno hacer ejercicio, ¿cierto? A nuestra edad. No debemos quedarnos ahí sentados en una silla mecedora o qué sé yo, en una reclinomática ahí todo el día viendo televisión. Necesitamos caminar por lo menos, hacer ciertos ejercicios. Pues no vamos a hacer los ejercicios de un pesista, ¿cierto? O de un campeón olímpico, pero tenemos que buscar movernos, porque si uno no se mueve, uno se va oxidando y se va muriendo. Y una persona fácilmente termina en una silla de ruedas sencillamente por no hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la masa muscular va disminuyendo, ¿cierto? Y la fuerza vital, la fuerza física, por más que uno quiera, va viniendo como la curva ahí azul, ¿cierto? Curvitas así, de pronto un poquito más, un poquito menos, pero definitivamente va hacia abajo, hacia los 70, 80, lo que sea, y uno se muere. Está también el crecimiento intelectual, la raya verde. El crecimiento intelectual, pues, es más rápido que el crecimiento físico. Uno crece más rápido del cerebro que de los huesos y los tendones y los músculos, etc. Así que es mucho más rápido, pero también llega realmente más o menos a entre los 13 y los 18, se puede decir, que es el tope o el clímax de la capacidad para aprender. Un promedio de 16 años, 15 años, como está ahí, la capacidad para aprender.
De ahí en adelante va también, digamos, quedándose como en una estable, y igual por allí en unos 40 y pico, esa capacidad para aprender de uno se va disminuyendo, es decir, uno cada vez ya aprende más difícil, ¿está claro? Ya no memoriza lo mismo, ¿o no? Ya no retiene tantas cosas, tiene que haber inclusive anotando para poder uno recordar las cosas que está aprendiendo. Es más, en cierta manera ya uno como que se va cansando de aprender y ya no quiere aprender mucho, ya no tiene mucho interés en cosas en aprender, ¿cierto? Ya aprendí, ya sé lo que tenía que saber, ya aprendí en la vida lo que tenía que aprender, yo ya no quiero aprender nada más, ¿cierto? Entonces uno también quiere poner al cerebro de vacaciones también, tenerlo ahí de vacaciones, ¿cierto? Y entonces las neuronas están en el cerebro ahí acostadas en hamaca todo el tiempo, no hay que esforzarse mucho porque ya dejó de aprender, ¿sí? No está muy preocupado. Pero saben, cuando uno intelectualmente, sí, sigue leyendo, leer por ejemplo es una de las cosas que más ejercita el cerebro, porque al leer tu cerebro tiene que ponerse en marcha y entonces digamos las neuronas del cerebro tienen que ponerse activas y ellas tienen unos pelitos que llaman las dendritas y entonces ellas empiezan a comunicarse las unas con las otras y eso genera, esos son puros impulsos eléctricos en el cerebro y esos impulsos eléctricos son buenos porque mantienen al cerebro, lo mantienen despierto y lo mantienen a uno activo y el cerebro cuando uno está leyendo por ejemplo, entonces el cerebro también digamos crea una cantidad de cócteles químicos, el cerebro los crea, cócteles químicos, por ejemplo, cuando uno se ríe bastante, lo que pasa es que hay una hormona que se llama dopamina, ¿sí? Y esa es ¿cómo le digo yo? Un efecto químico que lo hace sentir a uno muy sabroso. ¿Por qué a la gente le gusta el vino o le gusta el traguito, cierto? Porque hay un momento en que el traguito, el vinito, la cerveza, lo que sea, lo pone ¿qué? Alegrón, ¿cierto? Lo pone alegrón, entonces se vuelve saludador y se vuelve abrazador, ¿cierto? Y si normalmente es un esposo ahí callado que no le dice nada a la esposa, ahí con 2 cervecitas se vuelve todo contento, entonces sí, mi amor, yo la quiero mucho y usted es la reina de mi corazón y usted es la mujer de mi vida, este tonto, he tomado cerveza, pero ¿por qué no me dice eso todos los días? ¿Cierto? Pero bueno, es así. Y esa sensación tan agradable, ¿cierto? Al cerebro le gusta. Y le gustan las células y todo, entonces pide más, dice quiero más de eso, quiero más de eso. Por eso es que la gente se va enredando y se va volviendo un adicto a esa sensación que le produce a la marihuana, a la droga, a la cerveza, al trago, al vino, porque esa sensación yo empiezo a pedirla, porque quiero sentir eso. Pero ¿saben? Uno no necesita eso y ustedes lo saben. Los cristianos no necesitamos ese tipo de cosas externas porque tenemos al Espíritu Santo y realmente el Espíritu Santo produce un gozo, un contentamiento, una paz, una calma, una satisfacción que es todo el tiempo y no da guayabo, es lo mejor. Uno se llena del Espíritu y el otro día no tiene guayabo. Uno se toma una cantidad de vino y se pone alegre y después cae por ahí como un tonto y al otro día tiene un dolor de cabeza que no quiere ni que nadie le hable, ¿cierto? Así que es mejor embriagarse con el Espíritu. Por eso la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu da gozo, da paz, da vida. Y entonces el cerebro cuando está contento, por ejemplo, han hecho experimentos ya muy científicos y muy reales, de que cuando las personas estamos orando, nuestro cerebro entra en una dimensión, en una vibración, digamos, hay una liberación de impulsos eléctricos ahí, entra en un estado en que es realmente satisfactorio y que es tremendamente saludable. Una persona que simplemente dedica, por ejemplo, 10 minutos, 20 minutos diarios a meditar, sencillamente, por ejemplo, a meditar, digamos, que cierra los ojos y se imagina que está allá en una playa blanca, arenas blancas, el mar allá azulito, ¿cierto? Tranquilo, un mar tranquilo, y hay unas palmeras aquí, y siente la sombra, y siente la brisa de las palmeras, y está feliz, y no está pensando en ese momento en las deudas, o pensando en los problemas, o en la pelea que tuvo, o en el diablo, lo que sea, ¿cierto? Sino que está tranquilo allí. Esa persona en esos 10-20 minutos está recibiendo una carga de sanidad tremenda para la mente, el alma y el cuerpo.
Y se han dado cuenta que es más poderoso todavía orar. Los que se conectan con Dios y empiezan a hablar con Dios y a hablar con Dios de diferentes cosas, los que le abren su corazón a Cristo y comienzan a tener intimidad con Él, hablando directamente con Él, contándole sus angustias, dejando sus cargas, como dice la Escritura, ¿cierto? Echando vuestra carga sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. O como dice también en Filipenses, por nada estén afanosos, sino hagan conocer a Dios sus necesidades, háganle las peticiones a Dios, no se olviden de agradecer cuando les conteste, y la paz de Dios que guarda todo pensamiento, la paz de Dios que digamos está por encima de todo pensamiento, la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Está comprobado que la oración tiene un efecto sanador, tremendamente sanador, porque en ese momento el cerebro entra en un estado, el cerebro, en un estado de reposo, de tranquilidad, que envía también toda esa energía, digamos, sanadora al cuerpo. ¿Está claro? Así que los cristianos debemos ejercitar nuestro cerebro, el tener todavía intereses, el leer cosas que nos gusta leer, el investigar sobre cosas que siempre hemos querido saber, hace que nuestro cerebro esté activo. Y él prepara una serie de cócteles químicos que se derraman por todo el torrente sanguíneo y que van sanando el hígado, van sanando el corazón, van sanando los pulmones y mantienen, digamos, nuestro sistema funcionando bien. Eso es parte, digamos, de mantenernos físicamente lo mejor que podamos, aunque ya estamos en una edad en que pues las cosas van obviamente tomando su curso normal, su curso natural, ¿sí? de decadencia. Pero asimismo está el crecimiento espiritual, ¿ok? Así como hay crecimiento físico, hay también crecimiento espiritual. Lo bueno del crecimiento espiritual es que ese nunca se acaba, ¿amén? Nunca se termina el crecimiento espiritual. Es posible crecer espiritualmente hasta los 80, los 90, los 100, los 120. Abraham, Moisés murieron llenos del Señor estos hombres y llenos de salud también. Mira, igual está, ¿cierto? La línea de abajo pues es la edad cronológica. Digamos que una persona natural, un hombre natural, nace año 0, cumple 10 años, 15, 20, 25, 30, viene alguien, le habla de Cristo, le presentaron las 4 leyes espirituales y él dijo, no, a mí esas cosas de la religión no me interesan, a mí no me hable de eso que yo no quiero saber. Bueno, y siguió su vida y por allá a los 40, alguien, un amigo, un vecino se convirtió a Cristo y fue también a invitarlo, venga vecino, yo quiero que venga a la iglesia, conozca de Cristo, acepta a Cristo en su corazón. No, yo nunca me he interesado en ese tipo de cosas, a mí esas me parecen pura vagabundería, eso es para gente que no tiene nada que hacer, gente desocupada. A mí eso tan 50, 60, se murió tal como nació, jamás se entregó a Cristo, jamás recibió a Cristo, jamás nació de nuevo. Entonces, para el infierno directo. Hombre natural, el hombre en su estado natural, y el estado natural del hombre es en pecado. Ese es el estado natural del hombre. Si yo nazco en pecado, vivo en pecado, me reproduzco en pecado y muero en pecado, ¿a dónde voy a ir? ¿Al cielo? Por más buena persona moralmente que haya sido, no, voy a ir al infierno sencillamente, porque déjenme decirle una cosa. Uno no va al cielo si no es por medio de Cristo. Nadie te puede llevar al cielo sino Jesucristo. Las buenas obras no te llevan al cielo. Las buenas acciones no te llevan al cielo. Las buenas intenciones, de ellas está, enlosado el infierno. Las buenas intenciones no te llevan al cielo. Solo Cristo te lleva al cielo. Por eso es que hay que recibirlo. Por eso es que hay que aceptarlo por medio de la fe. Y eso es por gracia. Así que cuando yo nazco físicamente, debo nacer espiritualmente. Quien no tenga el segundo nacimiento nunca irá al cielo, jamás podrá entrar en el reino, porque para entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. Eso lo dijo Jesucristo. No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos, nacer espiritualmente, nacer del Espíritu, aceptar a Cristo, recibir el Espíritu Santo, experimentar el nuevo nacimiento espiritual. Así que don Pedro Martínez, que nunca conoció al Señor, pues se fue en el mismo estado en que entró a este mundo, se perdió para siempre. Pero ahora vamos a ver a otro que a los 10 años, mira, a los 10 años recibe a Cristo.
Es un promedio realmente como para que en la niñez se conozca del Señor. A los 10 años recibe a Cristo y él comienza pues su vida espiritual. Nota que hay una línea punteada que se llama ¿qué? Posición. ¿Por qué? Cuando uno acepta a Cristo en el corazón, uno, según la Biblia, uno adquiere una nueva posición que se llama estoy en Cristo. Y todo aquel que está en Cristo es criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero cuando yo nací naturalmente, o sea, físicamente, yo ya venía con una posición que bíblicamente se llama en Adán. Entonces, yo nací en Adán. Por eso es que al nacer en Adán, yo estoy identificado con la muerte espiritual, con la separación de Dios. Y estoy identificado con ir a la condenación eterna, al infierno. Pero como yo nazco en Adán, pero a los 10 años de mi vida cronológica acepté a Jesús, adquirí inmediatamente una nueva posición. Ya no estoy en Adán, ahora estoy en Cristo. El Señor me saca de esa posición de derrota, de caída, de pecado, digamos, de ir al infierno, de condenación, y me coloca en una posición de victoria. Ahora soy un hijo de Dios, tengo una nueva posición, y ahora voy al cielo, porque he recibido ¿qué? La salvación, el perdón de mis pecados, la nueva identidad con Cristo. Amén. Quiero decirte, esa posición en Cristo nunca se pierde, jamás se pierde. Una vez que yo estoy en Cristo para siempre. Pero, aunque yo soy una persona que está en Cristo, sin embargo, yo puedo vivir una vida carnal. ¿Está claro? Como los cristianos de Corinto. Yo puedo vivir una vida en la carne. Y una vida en la carne es una vida en la que no aprendí a depender del poder del Espíritu Santo. No aprendí a depender de Cristo que está en mi vida, sino que he dependido de mi energía natural, de mi carne, de mi propia naturaleza humana, de mi ego en el control. Entonces no he permitido que el Señor realmente haga una obra en mí que pueda traer fruto y gloria al Señor. Entonces este cristiano, digamos un cristiano que va, mira la vida es ¿sí? Altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Es una vida vivida más que cristianismo. Este está viviendo religión cristiana, ¿cierto? Y él conoce los principios y él conoce algunas verdades de la Biblia, pero no las aplica, no las integra a su vida. Simplemente es un teórico de la Biblia. Puede ser hasta un teólogo, puede ser hasta cursos de teología y toda la cosa, pero si esa teología no se convierte en vida, pues ahí sigue don Juan Lanas. Ahí, a medias, a tortas, a medias, a altas y bajas, y igual muere, ¿cierto? Pero va al cielo, porque es cristiano, ¿ven? Porque es de Cristo, es salvo. Pero no produjo fruto para el Señor. No hubo servicio en la vida de esta persona para el Señor. No hay nada que el Señor, cuando lo lleve de arriba al juicio, cuando el Señor lo examine, el Señor dice, bueno, usted me recibió a mí, sí, pues salvo, le perdoné sus pecados, está aquí en mi presencia porque es salvo, pero no encuentro nada, no encuentro nada que reconocerle, ¿está claro? No encuentro nada por qué agradecerle su servicio para mí. No encuentro nada con qué premiarlo. Yo quisiera premiarlo, yo quisiera darle galardones, yo quisiera darle coronas, pero es que no encuentro nada en su registro. Amén. Así que no tengo ninguna corona que darle, ningún galardón que darle. Bienvenido al cielo, bienvenido al reino, es salvo. ¿Usted quiere llegar al cielo así? Solo con la cuenta bancaria, digamos, con los 10,000 pesos con que le abrió y no más. ¿O usted quiere que usted abrió una cuenta con 100,000, con 200,000 y quiere llegar al final con 50 millones, 500 millones, 5,000 millones en la cuenta? Bueno, eso depende de todo, ¿está claro? Depende de que sumemos en cuanto al servicio que prestamos al Señor por el Espíritu Santo, dejando que Él viva a través de nosotros. Hay otro caso, ¿cierto? Igual, ¿no? Recibió a Cristo a los 10 años y pues ahí está a los 15 años y miren que ya digamos la curvita sube más, ¿no? Ese es el cristiano promedio. Este cristiano, igual que el primero, pues digamos que alcanza algunas cosas más, de pronto tiene algunas experiencias mejores que el otro, de pronto es una persona que, bueno, alcanza a evangelizar personas y ya conoce un poco más de la Biblia y se deja usar un poco más por el Señor, pero su vida no es realmente una vida espiritual, una vida en el Espíritu, una vida con un fruto
que el Señor pueda decir, caramba, examine y diga, uy, sí, aquí hay bastante, mira, ten esto, ten esto, ten esto, ten esto. Reconocimientos de parte del Señor. Y también, obviamente, el número 2, ¿no? Estamos viendo el número 2, por ahí como que se emociona un poquito, por ahí, allá, y muere. Está el tercero, el número 3, mira, que también está en negro, ¿no? El número 3 también, hace los 10 años, va creciendo un poquito, va adelantando, va allá arriba, una curva, se pega por allá una emocionada espiritual en un momento determinado, y ahora sí voy a servir al Señor. Pero este número 3 tiene algo a su favor, mira, ahí hay un punto que dice compromiso total, ¿cierto? Este cristiano llega a ese punto del compromiso con el Señor, es decir, se rinde al Señor. De esto hemos hablado mucho en estas conferencias, la importancia de llegar a ese punto donde uno se rinde realmente al Señor. Aunque te he dicho que uno no se rinde una sola vez, uno se rinde cientos de veces, vuelve y se rinde, ¿cierto? Pero es un cristiano que ya sabe eso, se rinde al Señor, depende del Señor, deja que el Señor lo use, y el Señor lo usa de muchas maneras. De pronto llega a ser un líder, tiene célula, enseña a otros en la Biblia, conoce de la palabra, es un buen maestro de la palabra, etc. Pero ahí va y de pronto empieza de para atrás, ¿sí? Pronto empieza a enfriarse, porque créame, uno se puede cansar, ¿sí o no? Uno puede cansar, digamos, de ir cada 8 días a una iglesia, ¿sí o no? Uno puede cansar de ver al mismo pastor ahí, al mismo maestro. Ya hasta se la saben todas ustedes, ¿cierto? Ya va a hablar del nuevo nacimiento, eso, ¿cierto? Ya va a hablar de la segunda venida de Jesucristo. Ya va a hablar de los dones del Espíritu. Ya va a hablar de la salvación. Ya todo eso lo he oído, todo eso me lo sé, ¿está claro? Uno se puede cansar, los seres humanos nos cansamos de hacer lo mismo. Créanme, todo cansa, todo en esta vida, lo mismo cansa. Comer frijoles todos los días cansa, aburre, ¿sí o no? Entonces uno tiene que tener cuidado con eso, porque uno se va cansando, y entonces uno se va dejando. Entonces el cristiano dice, pues no, hoy no voy a la iglesia, hoy no tengo como ganas, yo voy el próximo sábado, ¿cierto? Y el próximo sábado le llegó la tía de la policía montada del Canadá, entonces llegó mi tía, entonces la voy a atender, entonces hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo que atender a mi tía, ¿cierto? Y el siguiente sábado pues va a la iglesia y bueno, dice, como ya fui, me pierdo 15 días más, ¿cierto? Entonces pierde 3 sábados más, porque pues, y así es. ¿Cómo mantenemos el motorcito funcionando? El autodínamo se llama, ser autodínamo. Que yo no necesite que nadie me esté llamando, vea, leyó la Biblia, vea, usted va a evangelizar, vea, nada, autodínamo. ¿Cómo hago eso? Tengo que ingeniármelas, ¿está claro? Es como igual, ¿no? La tercera edad, ¿cierto? Cuando ya mis huesos no me dan, mis músculos no me dan, me duermo temprano, me canso, porque a las 4 de la mañana, ¡pum!, abro los ojos y ya no puedo volver a dormir, ¿cierto? Entonces a las 7 de la noche ya estoy, que me quiero ir a la cama. ¿Cómo hago? ¿Sí? Entonces estoy muy cansado, entonces ya yo no quiero salir, ya yo no quiero caminar. Yo sé que debo caminar, pero me da una pereza caminar, entonces yo mejor no camino, etcétera. ¿Cómo hago para mantenerme despierto? ¿Está claro? Hay que buscar la forma de hacerlo, ¿está claro? Hay que buscar disciplinas físicas y espirituales para no dormirnos, para no cansarnos, para no dejarnos, digamos, ir hacia abajo. Pero eso le pasa a cientos de cristianos. Llegan a un punto donde empiezan a declinar en su cristianismo, y eso, mis hermanos, pasa sobre todo también por andar en la carne, ¿está claro? Por hacerlo en el esfuerzo humano y físico, y no permitir que sea el Señor. Se supone que entre más vamos envejeciendo, más débiles somos, evidentemente, físicamente, pero más llenos del Señor debemos estar, porque este hombre exterior se va desgastando, sin embargo el interior se renueva de día en día. Entre más débil soy más fuerte. Se supone que entre más tiempo en la vida cristiana, yo debo aprender a depender más del Señor, a descansar más en el Señor. Pero pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque no aprendo a hacerlo en el Espíritu, sino que me mantengo luchando en la carne. Y déjeme decirle, luchar en la carne sí agota demasiado, desgasta demasiado, ¿ok? Si uno trata de mantener una vida espiritual en la carne,
Es muy difícil, hace un esfuerzo demasiado fuerte y eso sí que lo quema uno más rápido. Por eso hay tanto cristiano quemado, ya quemado, se quemó. Estuvo en algún tiempo entusiasmado con las cosas de Dios y en la iglesia y tal cosa, y todos los sábados cogía su Biblia y para la iglesia, y si había reunión de oración para la iglesia, y si había vigilia para la iglesia, y si había una célula, él quería estar allí, y si salían a evangelizar, él estaba allí evangelizando, pero ahora de pronto ya ni va a la iglesia, ya ni siquiera quiere saber nada que diga iglesia. Ay, no, qué pereza. ¿Qué pasó? Vivió demasiado en su propia carne, no fue en el Espíritu, no dejó que fuera el Señor. Esa es la gran tragedia. Y entonces este cristiano número 3 también, miren, va cayendo y trata por allí a los 60 y pico de años de ponerse un poquito, ay, luchar, pero abajo. Amén. Pero miren el espiritual, para terminar este gráfico. En la línea roja, el espiritual también nació a los 10 y va allí, va subiendo, también tiene, digamos, el encuentro, el compromiso, también conoce lo que es rendirse a Cristo, le rinde su vida racional e inteligentemente a Cristo, se dedica al Señor, le dice: Señor, toma mi vida, tú eres el que vas a gobernar mi vida. Cuando yo digo se dedica al Señor, no me estoy refiriendo a que se hace pastor simplemente o algo así, sino que es consciente de que él le dedica todo lo que hace al Señor, ¿está claro? Si es un médico, si es un odontólogo, si es un bacteriólogo, si es una ama de casa, si es una maestra, si es un empresario, igual, sabe que tiene una dependencia permanente de Jesús y depende de Jesús, realmente se deja guiar por Jesús, tiene un compromiso total con Él y comienza a subir, a ascender, y siempre está en crecimiento. Míralo, el rojo. Siempre está en crecimiento. Tiene sus altibajos, pero va ascendiendo, va hacia arriba, va progresando. Es un hombre, es una mujer que progresa espiritualmente. Llega un momento allí por los años 40, porque se ha hecho un estudio, ¿sabían eso? Se ha hecho un estudio y se ha notado que eso es un promedio entre los cristianos, los 40 años, los que realmente, digamos, llegan de pronto a entender lo de la identificación con Cristo. Es decir, a entender que yo estoy crucificado, muerto con Cristo, y a empezar por fe, a apropiarse de esa posición de que ya no soy yo, sino Cristo en mí, y cada vez se apropian más de eso, se apropian más, dejan más que sea el Señor el que lo haga, entonces crecen y progresan espiritualmente, llegan a entender la verdad de la cruz, de que yo estoy muerto realmente con Cristo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, que ustedes saben que esa es una clave poderosa de la vida de victoria. Y finalmente, entonces, alcanza una altura espiritual, ¿cierto? Tiene sus altibajos, tiene sus más y sus menos, como todo ser humano. Nadie vive una vida espiritual pues perfecta, aparte de Jesucristo, nadie sobre esta tierra. Pero ahí va, miren, ahí va este cristiano victorioso, ahí va, un poquito abajo, un poquito arriba, vuelve y coge impulso, va para arriba, pero siempre en forma ascendente. Esa es la vida en victoria que todos debemos alcanzar. Amén. Es la vida que Dios quiere que todos vivamos. No es una vida perfecta, no somos seres humanos perfectos, nunca lo vamos a hacer en este mundo, pero sí una vida que vaya avanzando, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo allá a la meta, lo que está adelante, y sigo en la carrera, o sea, no me dejo sacar de la carrera, ¿está claro? No me dejo sacar de la carrera, no me dejo eliminar de la carrera. Hay dos palabras allí que son posición y condición. La posición, hemos dicho, es lo que el Señor me entrega al momento mismo de la salvación, que es mi identificación plena con Jesucristo, mi posición en Cristo. Pero otra cosa es la condición, es decir, que aunque yo tengo una posición definida en Cristo, en mi experiencia real o diaria, digamos, no es tan fácil mantenerme en esa posición. Va a haber altas y bajas. Por ejemplo, la Biblia dice que en cuanto a posición, ¿cierto? En cuanto a posición, yo soy una nueva criatura y que todo ya pasó. En mi condición voy a experimentar que hay cosas que todavía parece que no han pasado, que tengo que luchar con ellas en el presente. Amén. En mi posición ya yo estoy lavado, limpiado del pecado. Dice la Biblia que la sangre de Cristo le lavó a usted del pecado, ¿no? Amén. ¿Sí le limpió? Entonces usted está limpio del pecado, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué peca todavía?
Entonces parece una contradicción. En mi posición yo estoy limpio por la sangre, pero en mi condición todavía dentro de mí está el pecado. Y por eso todavía el pecado se manifiesta en mi vida. Pero ya no soy yo quien es aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién me puede librar de este pecado que mora en mí, de la manifestación de este pecado? Gracias doy a Cristo, que Él es el que me libra. Amén. Entonces voy aprendiendo a rendirme al Señor para que Él trate el pecado en mi vida y ese pecado cada vez tenga menos influencia sobre mí, tenga menos poder sobre mí, y en cambio el Señor tenga más influencia sobre mí, más poder sobre mí, y eso es lo que me va haciendo una persona libre, y eso es lo que se llama el proceso de santificación. Cristo va tomando el control realmente de mi vida, y yo me voy convirtiendo en una persona que cada vez tiene menos debilidad ante el pecado, que el pecado cada vez lo tira al piso menos. Ya cada vez gano más rounds. Antes medio me levantaba de la lona y ¡pum! A la lona otra vez el pecado. Ahora no. Ahora ya realmente estoy experimentando una vida de más libertad, de más pureza, de más santidad, de más limpieza, de más entrega al Señor, de más obediencia al Señor. Pero eso es la obra de Cristo dentro de mí. Es decir, el carácter de Cristo está creciendo. Yo estoy menguando y Él está creciendo realmente en mí y a través de mí. Así que ese es el ideal de la vida cristiana. Y vamos avanzando, ¿cierto? Vamos creciendo en la posición, pero vamos también en la posición, digo, es la misma siempre, pero en la condición es que vamos avanzando. La idea es que cada vez nos vamos acercando en nuestra condición, nos vamos acercando más a la posición, ¿ok? ¿Cuál de estas líneas del diagrama representa su vida? Piense a ver, usted es el número 1, el 2, el 3, usted es el 4. Espero que no sea Plinio Apuleyo, ¿no? El de acá abajo. ¿Cierto? No creo, ¿no? Aquí no hay ninguna persona natural, es decir, todos hemos aceptado ya a Cristo, tenemos a Cristo morando en nosotros. Amén. Vamos a terminar. En 1 Pedro 2:2 dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan, ¿para qué? Para salvación. Es decir, no solo para salvación, sino en la salvación. Porque la Biblia es la que me enseña sobre la salvación. En la Biblia es que yo llego a entender cómo adquirir la salvación. Pero una vez que la adquiero, también me sigue dando crecimiento en esa salvación que ya tengo. Amén. Voy creciendo en el conocimiento y la verdad de la salvación. ¿Cómo se nos llama al momento entonces de nacer espiritualmente? ¿Cómo se nos llama? ¿Niños qué? Niños recién nacidos. Como niños recién nacidos, ¿qué alimento debemos desear? La leche espiritual, ¿cierto? Ningún niño nace y pide una bandeja paisa. ¿O sí? O pide un sancocho ayuno, o un tamal tolimense, ¿no? ¿Cierto? El niño lo único que pide y lo único que necesita en ese instante, y lo pide, ustedes saben, ¿cierto?, a gritos, es la leche. Así nos dice la Biblia, que como los niños recién nacidos desean la leche, así nosotros deseemos la palabra de Dios. Pero ¿en cuánto tiempo de mi vida? Al principio, toda la vida. Toda la vida. Aunque ya somos personas adultas, de 60, de 30, de 20 y pico de años, ¿cierto? De 20 años como Rosemary, bueno, ¿cierto? Aunque somos personas, digamos así, ya adultos, digámoslo así, deseemos todavía, como si fuéramos niños recién nacidos, deseemos tomar de la palabra de Dios, así como un niño recién nacido desea tomar la leche. Y lo mejor es que esta leche tiene una característica, ¿cierto? Dice ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué característica especial tiene esta leche espiritual? Es no adulterada. No es leche con agua, no es leche con bacterias, no es leche con microbios, es leche pura, la palabra de Dios, leche espiritual no adulterada. Leámosla, oigámosla, estudiémosla, meditémosla, memoricemos en ella y seremos personas fuertes espiritualmente, crecidos espiritualmente. Siempre seguiremos creciendo, no hay manera de que no crezcamos. ¿Qué va a producir en nosotros esta leche? Crecimiento para salvación.
crecimiento para salvación. Ya tenemos salvación, pero tenemos que seguir creciendo. No puedo decir, no, ya Dios me salvó, ya tengo los pecados perdonados, ya voy para el cielo, ya no hago nada más. No, es el momento de seguir creciendo, y ahora es que es bueno crecer. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo llama el apóstol a estos cristianos? ¿Cómo les dice? Hijitos míos, ¿cierto? Hijos espirituales. Él los ama como a sus hijos. No son sus hijos físicos, pero Él los llevó a los pies de Cristo. Él los ha visto nacer en el Espíritu. Él los ha visto ser unos bebés espirituales y los ama como a sus hijos. ¿Cómo es que le dice que sufre nuevamente? ¿Qué es lo que dice que sufre nuevamente por ellos? ¿Qué sufre Pablo? Dolores de parto. Aquí las damas que han sufrido esos dolores de parto, ¿cierto? ¿Saben lo que es eso, cierto? Los hombres nunca podremos saber lo que eso es, pero ustedes, las mujeres, sí saben lo que son los dolores de parto. Pues Pablo está diciendo que en el sentido espiritual él siente lo mismo, dolores de parto por esos hijos espirituales. ¿Por qué? ¿Cuál es la meta que el apóstol persigue? Cristo se ha formado en nosotros. Es decir, Pablo lo que está diciendo es: yo me hernio, ¿cierto? Deseando que ustedes lleguen a ser cristianos maduros, cristianos adultos, que ya yo no tenga que estar lidiando con bebés, con niños. Otra vez el popoció Juanito, otra vez hay que limpiar el vómito, ¿está claro? Otra vez que ponga el chupo porque hizo un berrinche, otra, ¿cierto? Pablo dice: yo he luchado con ustedes, Gálatas, y yo espero que maduren en Cristo, pero otra vez tengo que volver, como si estuviera otra vez pariendo espiritualmente hablando, ¿cierto? Como si apenas estuvieran otra vez recibiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque se han quedado en una condición de niños. Es lo que le pasaba con los corintios también. Yo le pregunto a ustedes que tienen hijos, ¿sí? Y que ya los criaron, ¿quieren volver a criar hijos ahorita? Doña María, ¿le gustaría? ¿Cierto que no? Ahí está medio criando, ¿no? Con los nietos, ¿cierto? Sí, con los nietos, pero ya no es lo mismo, ya no es la misma responsabilidad. Ahora que responsabilicen los papás, ¿cierto? Pero de todas maneras, digamos, ya uno no quiere exactamente volver a estar ahí pues trasnochando, y que el niño que le dio gripa y corra para la clínica, y que se tragó una moneda, entonces corra para el banco a ver si hay algún depósito. Bueno, lo que quiero decir es que ya usted no está dispuesto, ¿cierto?, a hacer ciertas cosas que ya hizo, que ya las hizo con sus hijos. Y a veces pues parece que, sobre todo en este tiempo, ¿no? Porque esta es una época en que está pasando un fenómeno. Los hijos ya no quieren salir de la casa. 25, 30, 35, hasta 40 años. Ay, papachito, tan bueno, mi papá y mi mamá, ¿sí? Es tenaz. Ya no quieren ir de la casa, hay que echarlo ya, porque ya no quieren ir. Ese es un fenómeno que está pasando en este tiempo, ¿cierto? Los hijos ahí en la casa. Y pues uno dice, bueno, pero que se porten como adultos, ¿cierto? Que tomen las responsabilidades también de un adulto, que hagan lo que un adulto tiene que hacer, que no sigan actuando como niños. Y eso es lo que le pasaba a Pablo espiritualmente con estos Gálatas. Conclusión: no me quedaré donde estoy, decido avanzar hacia la madurez en Cristo. Aún estoy en el proceso de ser lo que Dios quiere que sea. ¿Saben una cosa? Lo bueno es que Dios no ha terminado con nosotros todavía, y no va a soltarnos hasta el día de Jesucristo. ¿Amén? Todavía no somos productos acabados, somos productos que están en proceso. Somos una obra que está en proceso, y esa obra la está haciendo Dios. Así que todavía hay tiempo para que podamos producir fruto y llegar a experimentar victorias espirituales y realidades espirituales hermosas y poderosas, mejores que las que ya hemos experimentado. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer esta declaración precisamente. Pongámonos en pie, pongámosle ánimo ahorita. A ver, ya terminamos prácticamente, ya se va a ir para la casa, así que anímese, gócese. Digámoslo de esta manera, juntos: no me quedaré donde estoy, decido avanzar hacia la madurez en Cristo. Aún estoy en el proceso de ser lo que Dios quiere que sea. Otra vez: no me quedaré donde estoy, decido avanzar hacia la madurez en Cristo. Aún estoy en el proceso de ser
lo que Dios quiere que sea. Una última vez. No me quedaré donde estoy. Decido avanzar hacia la madurez en Cristo. Aún estoy en el proceso de ser lo que Dios quiere que sea. Padre, gracias porque tú comenzaste la buena obra y no la vas a dejar a medias, Señor. Tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Hagamos esta oración juntos. Dígale: Señor, yo nuevamente hoy te entrego mi vida. Me rindo a ti completamente, Señor, y me comprometo a permitir que tú hagas tu obra de formar el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, las cualidades de Cristo en mí, Señor. Anhelo, Señor, que ya no sea yo, sino que seas tú el que viva en mí y a través de mí. Por la fe me apropio de mi posición en Cristo Jesús, aún sentado en lugares celestiales juntamente contigo, Señor. Y te pido que trabajes en mi vida y en mi condición, porque aún soy una obra que está en proceso, Señor. Tú eres el alfarero y tú estás moldeando mi vida para que llegue a ser aquello que tú quieres que yo sea. Me rindo a ti, Señor, confío plenamente en ti, te entrego mis pensamientos, te entrego mis emociones, te entrego mi voluntad, te cedo el control del trono de mi vida, me apropio de la llenura, el poder, la unción, la dirección del Espíritu Santo, Señor, y te doy a ti toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. En Cristo Jesús. Amén.